Que Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana. Es un gusto poder estar acá contigo una vez más. El día de hoy con la primera carta a Timoteo, capítulo 5, versículo 1 al 25. Después de esta introducción, iniciamos. Que Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana. Un gusto poder estar acá. Tremendo capítulo que estaremos leyendo el día de hoy. Pablo ya está dando las últimas instrucciones a Timoteo en esta carta que le escribe, la primera carta. La última carta que Pablo escribe es segunda carta a Timoteo, ¿no? En esta primera carta hoy nos corresponde el capítulo 5. 25 versículos estaremos leyendo el día de hoy, aprendiendo acerca de las instrucciones que Pablo le dio a Timoteo. Recordarás que Timoteo está en la iglesia en Éfeso y Pablo le está dando instrucciones. Cómo ir manejando en cuanto a la administración, cómo manejar las herramientas humanas que ha puesto el Señor ahí, que aquellos que quieren estar en liderazgo, aquellos qué características deben llenar, aquellos que quieren estar en el servicio como diáconos, qué características tienen que llenar, y todo eso lo hemos visto en esta carta, ¿no? Así que estamos aprendiendo bastante. Espero que tengas tu Biblia en la mano, tu cuadernito de notas, marcador, lapicero, lo que tú necesites para sacar el mayor provecho al estudio que estamos teniendo, ¿no? Así que, sin más ni más, vamos a ir. Yo estoy usando la Reina Valera 1960. Es la que siempre he usado. A veces nos apoyamos en Nueva Traducción Viviente o algo así para irnos ayudando en cuanto a las palabras que pudieran ser difíciles para nuestro idioma contemporáneo entender. Así que nos apoyamos en alguna otra interpretación o traducción de la Biblia, pero esta es bastante clara en este capítulo, al menos que nos corresponde el día de hoy leer, ¿no? Versículo 1 dice Pablo, y el subtítulo acá en mi Biblia dice deberes hacia los demás, ¿no? ¿Cómo debe ser nuestra conducta? Pablo la semana pasada en el capítulo 4 estaba recordándonos de que nuestra conducta en la iglesia es muy importante, ¿no? Y entonces acá apunta hacia eso también, ¿no? No reprendas, dice al anciano, sino exhórtale como a padre, ¿no? Entonces una forma de respeto, de acercarnos a aquellos y al anciano. Aquí el anciano pudiera ser la persona ya mayor, pero también puede ser la persona que tiene una responsabilidad, porque este término anciano constantemente se usa en la Biblia para los que están en autoridad. El asunto en esta sección es de que habla a los más jóvenes y habla a los ancianos, o posiblemente está tratando de las personas de edad ya mayor, ¿no? Y dice Pablo, encuentras a alguien que está en una, está cometiendo una falta, está desviándose X o Y forma, dice, bueno, no lo reprendas al anciano, dice, sino exhórtale como un padre, ¿no? Acércate de una forma respetuosa, lo que Pablo está diciendo, ¿no? Podemos acercarnos y solucionar los problemas y hablar de nuestras diferencias y mostrar la dirección que necesita llevar la iglesia, y lo podemos hacer de una forma respetuosa. Exhórtale como a padre. ¿Cómo le hablarías tú a tu papá si está en una falta? ¿De qué manera te acercarías? ¿Con qué respeto lo harías? Dice Pablo. Bueno, así. A los más jóvenes como a hermanos. Y está haciendo esta relación entre de familia, ¿no? ¿Cómo te acercas tú a tu hermano? Cuando tu hermano está, en una falta. ¿Cómo le hablas a tu hermano? ¿Le regañas? ¿Le levanta la voz? ¿Le gritas? ¿O le hablas como un amigo? ¿O te acercas y le dices, hey hermano, mira, yo creo que este camino que estás llevando te va a traer muchos problemas y conflictos el día de mañana, ¿no? Eso es a lo que Pablo está llamando. ¿Cómo poder acercarnos hacia otros cuando llega este momento de la confrontación? A las ancianas dice como a madres. ¿Cómo te acercas tú a tu mamá para hablarle si en tu juicio tu mamá está llevando un camino que necesita corrección o una acción que necesita redirección?
¿cómo te acercas a ella para decirle, oiga, esto creo que está mal, ¿no? ¿Cómo lo haces, no? Dice, a las jovencitas como hermanas, con toda pureza. O sea, no, tampoco faltando el respeto. Eso es bien interesante, esta forma que Pablo nos presenta aquí. Y le está hablando a Timoteo. Timoteo es el pastor de Éfeso, de la iglesia de Éfeso, donde están los efesios. ¿Cómo debe ser el acercamiento en el momento de la solución de conflictos y problemas? Exhortando, tratarles como un padre, tratarles como una madre, tratarles como hermanos o tratarles como hermanas. Detrás de eso está el amor, el cariño, la comprensión. Obvio, esto no es tolerancia al pecado, pero sí es una forma respetuosa de acercarse para confrontar ese pecado. Versículo 3. Honra a las viudas que en verdad lo son. Recordarás tú allá en Hechos, cuando está la iglesia naciendo, ¿no? Está el fervor del amor a Dios. La gente que tenía terrenos, que tenía ciertas propiedades, dice el libro de Hechos que las vendían y le traían todas las ganancias a los apóstoles con un propósito, con el propósito de suplir las necesidades que tuvieran los hermanos en la iglesia, ¿no? Dice ahí el libro de Hechos, para que nadie tuviera más y para que nadie tuviera menos. O sea, para que estemos todos parejos, ¿no? Esa era la idea. Y eso sucedió solamente allá en Jerusalén. Bueno, no lo vemos en otras iglesias, ¿no? Un acto de amor bien interesante. Bueno, a lo que voy es de que ahí en el libro de Hechos, cuando se eligen a los primeros diáconos, entre los cuales está Esteban y está Felipe, cuando se eligen estos primeros diáconos es porque hay un trato diferente hacia las viudas hebreas y hacia las viudas griegas, ¿no? En cuanto al cuidado que están recibiendo estas viudas, las hebreas están recibiendo más y las griegas están recibiendo menos. Entonces la diferencia ha de haber sido tan grande o tan marcada que la iglesia pone la queja y dice, oiga, aquí el asunto no está siendo parejo, ¿no? Entonces es cuando se decide buscar a estos diáconos. Tienen que llenar ciertas características y de ahí son los encargados en repartir o distribuir los bienes de una forma equitativa, de una forma correcta, ¿no? Entonces a lo que voy es de que la iglesia, como en el Antiguo Testamento está la exhortación, se encargaba de ayudar a sus viudas, ¿no? O sea, la viuda ponía su esperanza en Dios y a través de la iglesia era en un sentido sustentada sus necesidades. Entonces por eso Pablo trae esto a la memoria otra vez aquí. Timoteo, honra a las viudas que en verdad lo son. Y esto está importante lo que Pablo menciona aquí porque dice aquellas que en verdad lo son. Hay unas viudas que quizá no son, quizá son mentiras que murió el esposo. ¿O a qué se estará refiriendo Pablo, no? Y vamos a tratar de investigarlo aquí, en el camino. Que de pronto la viuda tendría que tener ciertas características, ¿no? Bueno, versículo 4 dice, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios, ¿no? Entonces ahí nos damos cuenta de algunas de las características a la que el término viuda aplicaba de acuerdo a lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Es aquella que no tiene a nadie, ¿no? No tiene ni esposo ni tiene hijos. Por eso Pablo dice aquí, pero si alguna viuda, o sea, se murió el marido, pero tiene hijos o tiene nietos, esta viuda es la responsabilidad de los hijos y es la responsabilidad de los nietos. Interesante, ¿no? O sea, la iglesia puede extender la mano y ayudar, pero si esta persona tiene hijos y tiene nietos, esos hijos y esos nietos son los responsables, ¿no?
de suplir las necesidades de esta viuda, ¿no? Y obvio, está hablando de hijos y nietos que son creyentes, ¿no? Porque dice, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres. Ahí está el otro. ¿Recuerdas el mandato de Dios, honrar a padre y madre? Bueno, los hijos tienen la responsabilidad sobre los padres. Yo sé que en nuestra cultura de pronto esto se va perdiendo, se ha perdido ya, pero la Biblia no lo vuelve a recordar y por eso es necesario venir de vez en cuando a la palabra de Dios y analizar, examinar nuestro andar, nuestro camino, ¿no? Si tiene hijos o si tiene nietos, bueno, aprendan a ser piadosos con su propia familia, a recompensar a sus padres. ¿Por qué? Porque los papás tuvieron el cuidado de estos hijos por muchos años, 9 meses en el vientre, y después les dieron comida, les dieron techo, les dieron ropa, les dieron educación, hicieron lo que pudieron hasta donde pudieron. Entonces, ¿no será justo que en los años viejos de cansancio, no será justo que en los años donde la fuerza se ha ido, donde ya las habilidades han cesado, donde ya nadie quiere contratarles, ¿no? Donde se han cerrado todas las puertas, ¿no será justo que los hijos puedan suplir esas necesidades? El hijo que tiene más fuerza, que tiene más vigor, ¿no será justo que los hijos sean los que ayuden a sus padres? Dice, esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Mi hermano, la voluntad de Dios es de que si tus padres están en una necesidad, que tú seas el que ayude a suplir esa necesidad. Así de sencillo. Así de simple. Versículo 5. Dice, mas la que en verdad es viuda, ¿no? Y aquí dice, y ha quedado sola, está esperando solamente en Dios. Estoy leyendo el versículo 5. ¿Te has dado cuenta de eso? Entonces Pablo da ciertas características. Por eso acá decía la que en verdad lo es, ¿no? Entonces, la viudez a la que Pablo se está refiriendo no es solamente la muerte del marido, sino que es se ha quedado sola. No tiene hijos, no tiene nietos, no hay familia que pudiera responder por ella. Dice, esta que ha quedado sola, esta solamente espera en Dios, ¿no? Pero esta viuda también tiene otras características piadosas. Dice, es diligente en súplicas y oraciones día y noche. Esta es una viuda creyente, una viuda que ha dado testimonio en la iglesia, en la comunidad de fe, en la congregación donde se encuentra, de que es una viuda que espera en Dios y es una viuda que confía en Dios, es una viuda que depende de Dios. Es diligente en súplicas y es diligente en sus oraciones, noche y día. Es una cristiana ejemplar, ¿no? Y dice, pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Una comparación aquí, ¿no? Una que ha quedado sola, espera en Dios, es diligente en súplicas y oraciones día y noche. Y la otra que se entrega a los placeres y está, aunque está viviendo, está muerta, dice Pablo, ¿no? Entonces, aquí están las comparaciones. Pudiera ser que esta viuda, ¿no? Esta viuda también no tiene hijos, no tiene nietos, pero tiene una vida de pecado. Entonces Pablo dice, a esta no la ayudes. Dice, manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Manda esto también a las viudas. Avísales, déjales saber. ¿Para qué? Porque las viudas necesitamos que también sean irreprensibles. Dice, porque si alguno no provee para los suyos, hablando de los hijos y de los nietos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe. O sea que parte de la fe cristiana es la responsabilidad del cuidado de nuestros padres. Aquí se va ampliando la mente en cuanto al mandato, honrar a padre y madre, ¿no? Gloria a Dios. Y es peor que un incrédulo. Imagínate un creyente que dice, ay, Dios mío, no tengo dinero para poder ayudar a mis papás, ¿no? Pero él te está pasando una vida muy bien, muy buena, ¿no? Y no extiende la mano, no apoya en nada. Y dice que es creyente. Pablo dice,
Este ha negado la fe. Y este es peor que un incrédulo. Pablo no se detiene a hacer el juicio y poder hacer una evaluación correcta y dejarnos saber cuál es la conducta que tiene que haber dentro de nuestras relaciones familiares cuando estamos en este tipo de situaciones. La familia es ese vínculo interesante que Dios ha creado donde podemos extendernos la mano, ayudarnos y todo eso. Versículo 9 dice, sea puesta en la lista. ¿Qué lista? Bueno, en la lista de esas viudas a las cuales la iglesia va a poder ayudarles, ¿no? Sea puesta en la lista, ¿cuál viuda? Solo la viuda que no es menor de 60 años. O sea que una viuda de 59 años no entra en la lista. 60 años posiblemente no entra en la lista. 61 ya entra en la lista. No menor de 60 años. 60 años sí entra en la lista, ¿no? Ok, entonces de 60 para arriba, esta viuda sí puede entrar en la lista. Otra característica, o sea, tiene que ser mayor de 60. Ha sido esposa de un solo marido. O sea que esta viuda, esta no es alguien que quedó viuda, se volvió a casar, de ahí quedó viuda otra vez. Dice, no, esta no aplica. Esta no aplica, ¿no? ¿Por qué? Porque seguramente tuvo hijos en alguna de estas dos relaciones, ¿no? Dice el versículo 10, que tenga testimonio de buenas obras, ¿ok? Esta hermana que la conocemos porque vive de acuerdo a su fe. Da testimonio de sus buenas obras, ¿no? Si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, ha criado hijos, ¿no? Y ahora estos hijos se olvidaron de ella, se fueron, qué sé yo, no son creyentes, pero crió hijos, ¿no? Ha practicado la hospitalidad, es una viuda que ha practicado la hospitalidad. Ha lavado los pies de los santos, o sea, se ha puesto al servicio de la iglesia. Ha socorrido a los afligidos y ha practicado toda buena obra. Esta viuda es una creyente ocupada en la obra de la iglesia, en la obra del Señor. Esta viuda es una viuda que está ocupada en las cosas de Dios. A esa ponme en la lista para que podamos ayudarle en sus necesidades. A esa, ¿por qué? Porque da testimonio, porque está, y esto es lo importante, ¿no? Porque está trabajando en la obra del Señor. Y ahorita vamos a entender más ese punto en el camino, ¿no? Dice, pero la viuda que es más joven, ¿no? A esa no la admitas. Porque cuando impulsada por sus deseos se rebela contra Cristo y quiere casarse. O sea, ¿está malo casarse si es viuda? No. Si está viuda puede casarse. Es lo que Pablo nos enseñó en 1 Corintios capítulo 7, ¿no? Al que se ha separado, al que se ha divorciado, si quieres volverte a casar, reconcíliate con tu marido, decía Pablo. Y en 1 Corintios capítulo 7 lo puedes ir a leer, ¿no? Y cuando toca el punto de la viuda, bueno, la viuda puede casarse, pero si por mí fuera, dice Pablo, que no se casen porque se van a meter a muchos problemas. El matrimonio trae conflictos, trae dificultades. Mejor usa toda tu fuerza, toda tu energía para la honra y la gloria de Dios, ¿no? En cuanto a la ayuda, que la iglesia va a dar a las viudas, Pablo está poniendo estas cosas aquí, ¿no? Bueno, no pongas a la viuda jovencita, ¿no? ¿Por qué? Porque la viuda joven va a estar recibiendo la ayuda de la iglesia y después va a querer casarse y entonces todavía tenía energía para haber trabajado, qué sé yo, ¿no? Impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo. Y esta idea de que se rebeló contra Cristo es de que quizá tomó un compromiso. Quizá tomó un compromiso de yo voy a servirle al Señor. Así como esta practica la hospitalidad, lava los pies de los santos, socorrido a los afligidos. Voy a tomar ese compromiso. Me he quedado viuda, le voy a entregar toda mi energía, toda mi fuerza al Señor. Voy a servirle a Dios. Pero en el camino el corazón comienza a moverse, a agitarse. Y dice, creo que mejor voy a romper mi compromiso. Creo que por eso dice aquí se rebela contra Cristo. ¿Okay? ¿Por qué? Porque la viuda al casarse no está faltando a Dios.
está faltando cuando tomó un compromiso con Dios. Y el compromiso, aquí a lo que estamos entendiendo, es un compromiso que pudo haber sido voy a entregarle mi vida, mi energía y lo que tengo y lo que soy a la obra del Señor. Pero los deseos fueron más fuertes y quisieron casarse, incurriendo en condenación por haber quebrantado su primera fe. Ok. Exactamente. Entonces ahí estamos hablando de este compromiso que se tomó con el Señor. Muy bien, entonces esto nos ayuda a entender de que hay una lista especial y pudiéramos decir de que hay un ministerio de viudas dentro de la iglesia, ¿no? Por eso se refiere en el versículo 9, sea puesta en la lista, ¿no? Una lista de viudas que están dispuestas a servir en la iglesia. Estas viudas van a ser honradas, como decía aquí el versículo 3, honrar a las viudas, pudiera ser el compromiso de la iglesia de darles cuidado y sustento a estas viudas, y por eso son necesarias estas características, ¿no? No necesariamente pudiera ser que está hablando de qué ayuda extra, como el día de hoy tenemos en nuestros países bancos de comida, donde la persona necesitada va y se le da comida, o está pasando hambre y se le da comida. No, este ya es un compromiso de la iglesia con X o Y persona, ¿no? Por eso existe una lista de viudas. Y estas viudas están involucradas en la vida ministerial. Por eso tiene todas estas características. Son hospitalarias, ¿no? Son capaces de socorrer a los afligidos, ¿no? Tienen buenas obras y hay testimonio de que tienen buenas obras. Han practicado toda buena obra. Esas son las características. Entonces, por esa razón, se puede concluir de que estas viudas que están en esta lista especial de la iglesia son viudas que están recibiendo X o Y apoyo de la iglesia como un compromiso, como una ayuda por el servicio, porque están entregando su vida, digamos, ahí. Han hecho una especie de compromiso con la iglesia, con el Señor, de que van a estar metidas en ese ministerio, ¿no? Por eso, en el versículo 11... dice que se rebelan contra Cristo, ¿no? No es de que la viuda al casarse se esté rebelando contra Cristo, sino que estas viudas habían tomado un compromiso y por eso al romper su compromiso, movidos por pasiones y por deseos, como dice acá, impulsados por sus deseos, bueno, rompen entonces así el compromiso y así dan testimonio de que han quebrantado su primera fe. Eso no es pecado para la viuda casarse. No está rebelándose contra Cristo si la viuda se casa. No es eso. Es de que estas viudas están en un ministerio particular donde han tomado un compromiso. Donde han tomado un compromiso. Y ese es el compromiso que están rompiendo aquí, ¿no? Muy interesante este ministerio. A mí se me hace muy interesante este ministerio de viudas que están ayudando a los afligidos, que están socorriendo a los afligidos, que son personas hospitalarias. Quiere decir que esta viuda permite que algún misionero, familia de misioneros, qué sé yo, vaya a su casa, tenga cierto lugar donde dormir y todo eso, ¿no? Entonces vemos una organización bien interesante ya en la iglesia primitiva, ¿no? Muy bien, versículo 13. Y también aprenden a ser ociosas. Entonces, si la viuda es muy joven, y de pronto aquí vienen las características. ¿Por qué una no menor de 60 años? Bueno, quizá la mayor de 60 años tiene... ya las pasiones ya no le mueven tanto. Ya ha llegado a cierta madurez de que puede ser más fiel a sus compromisos. No estoy diciendo que el joven no, pero va a ser más propenso, ¿ok? Así que no te ofendas si eres una viuda joven. Está tratando aquí de explicar lo que Pablo nos está diciendo en su carta, ¿no? Entonces eso se me hace a mí alguna de las razones por las cuales Pablo dice no incluyas a estas menores. ¿Por qué? Porque hay pasiones que todavía les mueven, porque pueden romper el compromiso por esas pasiones.
van a dañar su imagen como cristianas también, ¿no? Y en el versículo 13 dice que aprenden a ser ociosas, o sea que todavía tienen la energía, la fuerza para estar ocupadas en X o Y cosa. En cambio van a aprender a ser ociosas, abandonando, dice, andando de casa en casa. O sea que se puede convertir en un mal. Este ministerio que debiera ser de bendición puede convertirse en algo malo, ¿no? Andando de casa en casa si no se maneja bien. Por eso las características son bien específicas. En nuestro contexto, lamentablemente, estas características chocan muchas veces con nosotros. ¿Por qué? Porque no somos capaces muchas veces de someternos a reglas que no nos agradan o que no entendemos, ¿no? Y entonces ahí chocamos nosotros, ¿no? ¿Y por qué son así? ¿Por qué tanta exigencia? ¿Por qué tanta regla? Bueno, si no quieres estar ahí, no estés obligado, no estás. Entonces Pablo presenta aquí estos principios bien claros, bien claves, ¿no? Dice, sino que también chismosas y entremetidas y hablando lo que no debieran, ¿no? Entonces puede convertirse en un tropiezo este deseo de estar en este grupo de hermanas de ministerio, puede convertirse en un tropiezo. Ahí es donde tenemos que ser sabios y yo creo que esto aplica a nuestra vida también, mis hermanos. Nosotros como iglesia no tenemos grupo de varones, grupo de mujeres, grupo de jóvenes, grupo de niños, grupo de casados, grupo de solteros adultos. No estamos divididos. Tratamos de hacerlo todo como iglesia juntos. La iglesia juntos, todo lo tratamos de hacer como iglesia unidos, ¿no? ¿Por qué? Porque creemos que ese es el principio que la Escritura nos muestra. Creemos que ese es el principio que nos muestra la Escritura, donde la iglesia unida es la que está sirviendo al Señor, ¿no? Aquí tenemos este grupo especial y Pablo presenta las razones por las cuales deben haber reglas para este grupo en especial, ¿no? Entonces de ahí Pablo dice, para que veas de que Pablo no estaba en contra de que la viuda se casara, versículo 14, quiero pues que las viudas jóvenes se casen, que críen hijos, que gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Entonces la viuda que quería estar en la lista, la lista del versículo 9, Pablo dice, no, mejor esta, que es joven, mejor que se case. Para ella le conviene mejor casarse, le conviene dar un buen cuidado en su hogar, que gobierne bien su casa, ¿no? Y así no le va a dar ocasión al diablo, a nuestro enemigo, ¿no? De que la haga tropezar y caer en pecado, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Entonces Pablo dice, es que ya esta historia ya la hemos vivido, esta experiencia ya la hemos tenido, entonces es necesario que aprendamos de nuestras experiencias pasadas. Ya hemos vivido esto, así que mejor hagamos un ajuste, dice Pablo. Versículo 16, la flexibilidad, mi hermano, flexibilidad. Cuando tú ves que las cosas no están funcionando como deben funcionar o como esperas que funcionen, bueno, hay que ser flexibles. Versículo 16, si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga. Y no sea gravada la iglesia a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas, ¿no? Y entonces ves ahí, ¿no? El apoyo de la iglesia a las viudas. Versículo 17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Y cuando dice los ancianos, estamos hablando de esta gente que está no solamente en edad, sino en ministerios dentro de la iglesia. Sean tenidos dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, ¿no? Entonces vemos acá que están involucrados en este ministerio, predicando y enseñando, ¿no? Doble honor. Aquí está hablando de la recompensa que la iglesia pudiera darle a los ancianos, recompensa económica. Hay otra versión. Vamos a ver si me aparece aquí. Esperemos que no se vaya a trabar. Recuerdo en una ocasión que se nos trabó esto. Vamos a ver. Vamos a leer el 11 a ver cómo lo dice. Esta Biblia de la izquierda
Es la Nueva Traducción Viviente. Vamos a leer. Versículo 11, vamos a leer a ver cómo dice. Las viudas más jóvenes no deberían estar en la lista porque sus deseos físicos podrán más que su devoción a Cristo y querrán volver a casarse. De esa manera serían culpables de romper su promesa anterior. ¿Cuál es la promesa? Y si están en la lista, se acostumbrarán a ser perezosas, pasarán todo el tiempo yendo de casa en casa, chismeando, entrometiéndose en la vida de los demás y hablando de lo que no deben. Así que yo aconsejo a estas viudas jóvenes que vuelvan a casarse, que tengan hijos y que cuiden de sus propios hogares. Entonces el enemigo no podrá decir nada en contra de ellas, pues me temo que algunas ya se han descarriado y ahora siguen a Satanás. Muy bien, versículo 16. Quería leer cómo lo presentaba esta versión. Versículo 16. Dice, y si una mujer creyente tiene parientes que son viudas, debe cuidar de ellas y no darle a la iglesia la responsabilidad. Entonces la iglesia podrá atender a las viudas que están realmente solas, ¿no? Los ancianos y aquí es donde queríamos ver, los ancianos que cumplen bien su función deberían ser respetados y bien remunerados, ¿no? Y acá nos da un pequeño asterisco, es la E, y nos mandaría hasta el final donde está la E. Y dice aquí, en griego deberían ser dignos de doble honor, ¿no? Como lo decía la Reina Valera 1960, doble honor, y aquí está el honor. Un honor es remunerado y el otro honor es respetado, ¿no? En particular los que trabajan con esmero tanto en la predicación como en la enseñanza. Pues la escritura dice, no le pongas bozal al buey para impedirle que coma mientras trilla el grano. Y dice también los que trabajan merecen recibir su salario, ¿no? Vamos a quitar ya esta versión de aquí para que nos dé más espacio con la otra. Pero tengo que venir hasta acá arriba, ¿no? Muy bien. Entonces regresamos aquí. Los ancianos que gobiernan bien su casa sean tenidos por dignos de doble honor. Y ya entendimos cuál fue el doble honor entonces, ¿no? ¿Por qué? Porque están ocupados en las cosas del Señor, predicando y enseñando. Pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla y digno es el obrero de su salario. Entonces está hablando netamente de su remuneración también. Dice, contra un anciano no admitas acusación sino con 2 o 3 testigos. Ok, cuando venga una queja contra un anciano, ok, no lo agarres a la primera. Asegúrate de que esa persona está diciendo la verdad. Testigos. ¿Ok? A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. A los que persisten en pecar. Aquellos que se les ha llamado la atención por un pecado y los siguen haciendo. Repréndelos delante de todos. Frente de todos. Avergüénzalos, en otras palabras. Por bien de él, no, ya es por bien de los demás, para que los demás teman. Que se le ha reprendido y continúa en su pecado, Pablo diría, ya como que necesita una agitación del diablo, como en otra ocasión decía, entréguenselo al diablo, ¿no? El creyente, cuando es reprendido, el creyente verdadero va a querer honrar a Dios, ¿no? Y si es reprendido va a entender la reprensión. El que no es creyente y que solo le importa su bienestar y se olvida de a quién representa, bueno, entonces continuará en su pecado, ¿no? Dice, repréndelo delante de todos para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos que guardes estas cosas sin prejuicios. O sea, estas cosas guárdalas, cúmplelas tú, ¿no? Y sin prejuicios, o sea, y dice, no haciendo nada con parcialidad, o sea, no inclinándote hacia algunas personas en especial, no, parejo el asunto. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro, no impongas con ligereza las manos a ninguno. Mi hermano, yo sé que por ahí andan unas enseñanzas de que si tú pones las manos sobre alguien, sus demonios se te van a pasar y se te van a meter, pues debes tener cuidado. Por eso Pablo está diciendo a Timoteo aquí. No es lo que le está diciendo Timoteo. Recuerda que imponer las manos es estar de acuerdo con el ministerio. ¿De qué está hablando? Está hablando acá de los ancianos, está hablando de este ministerio que están cumpliendo las viudas, ¿no?
Entonces Pablo está diciendo, mira, no seas muy rápido para dar responsabilidades. Y cuando se ponían las manos, quiere decir, nosotros estamos dando esta responsabilidad sobre esta persona, ¿no? Estamos dando esta responsabilidad sobre esta persona y nosotros estamos apoyando sus acciones, estamos secundando sus acciones. La iglesia, los líderes de la iglesia, estamos secundando las acciones de esta persona, ¿no? Y ese es el imponer de las manos. Es como que estamos dando el ok de que esta persona tiene esta autoridad, esta posición y tiene estas responsabilidades y tiene estos derechos, qué sé yo, ¿no? Y la iglesia o el liderazgo, o como quieras llamarle, bueno, estamos apoyando esto. Eso es imponer las manos. Entonces Pablo está diciendo aquí, no lo hagas tan rápido, ¿no? Recuerda lo que nos había dicho en el capítulo 3, ponlos a prueba. Asegúrate de que el testimonio, tienes tú que investigar cómo está su vida en su casa, cómo está su vida con los de afuera, cómo está su vida con la iglesia. Asegúrate para que no estés dando posiciones a personas que el día de mañana van a caer en pecado. Y si esa persona, tú sabes que no llena las características, tú sabes que va a fallar, tú sabes que va a pecar, y de todas maneras le pones la autoridad, dice el día de mañana que peque, tú vas a ser partícipe de ese pecado. Consérvate puro. Interesante, ¿verdad? Dice, y de ahí da unos consejos muy personales a Timoteo. Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades, ¿no? Entonces nos damos cuenta de que Timoteo era una persona que tenía enfermedades estomacales, era muy sensible en su estómago, pudiéramos decir. El agua potable no era algo común en aquel entonces. Agua contaminada trae muchas enfermedades. Nosotros los vemos en videos o en noticias de muchas enfermedades del estómago, como el cólera, disentería, todo ese tipo de cosas cuando el agua no está purificada y se está consumiendo. Bueno, entonces a Timoteo está teniendo ese tipo de problemas. Algún médico o nutriólogo nos daría una mejor explicación en cuanto a bacterias y virus que viven y que no se mueren, ¿no?, dentro del estómago. Bueno, entonces el consejo de Pablo a Timoteo es toma un poco de vino por causa de tu estómago. Características, un poco, no es embriágate, ¿ok? Esta no es una luz verde para embriagarse. El problema de él son frecuentes enfermedades. Esta no es una luz verde para embriagarse, porque culturalmente, al menos en este lado de donde yo estoy hablando, culturalmente el licor es algo que la iglesia rechaza. Entonces tenemos que ver muchos aspectos nosotros para poder decir podemos o no podemos, debemos o no debemos. Y Pablo también nos ha aconsejado de que pudiéramos tener libertad de hacer algo. Pero si para alguien es causa de tropiezo, mejor no lo hagamos por amor a esa persona, para que esa persona no tropiece. ¿Okay? Así que yo creo que esto está más que claro. Versículo 24 y 25. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes de que ellos vengan a juicio. O sea, nos damos cuenta de su maldad antes de que el Señor lo presente. O pudiera ser hasta un mismo juicio dentro de la iglesia, ¿no? Más otros se les descubren después. Otros son muy buenos encubriendo su pecado. Asimismo, manifiestas son las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. También las buenas obras muchas veces son buenas y están ocultas. Dice, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. El pecado, mis hermanos, tarde o temprano sale a la luz. Las intenciones del corazón, todo lo que es oculto, tarde o temprano sale a la luz. El consejo de Pablo es guarda tu vida secreta. Y cuando digo guarda, no es escóndela, sino vívela de una forma pura. Tremendo capítulo que leímos el día de hoy, mucha enseñanza, muy grato, mis hermanos, estar acá con ustedes. Así que espero que el Señor haya hablado a sus vidas, haya quedado un poquito más claro quizá este capítulo, o quizá ustedes pueden agregar sus comentarios aquí, dándonos a nosotros una luz para entender mejor estos capítulos. Así que es un gusto poder estar acá. Cierra ahí tus ojos, inclina tu rostro, nos despediremos con una oración.
Amantísimo Señor, te damos gracias por el día de hoy. Gracias por la oportunidad que nos has dado de acercarnos a este capítulo de Timoteo. Señor, lleno de instrucciones, de dirección, de pasos a seguir. Ayúdanos a ser fieles a esta verdad y poder caminar de acuerdo a esta voluntad. Bendice a mis hermanos y hermanas que están viéndonos a través de esta pantalla, Señor, y lo que aquí hemos aprendido que se guarde en nuestras mentes, en nuestros corazones, y que sea lo que va dando forma a nuestras vidas y dirigiendo nuestros pasos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. No olvides, mi hermano, mi hermana, darle un like a este video, compartirlo, inscribirte. Si todavía no te has suscrito al canal, suscríbete. Es fácil, es gratuito y nos ayuda a todos. Y bueno, después te dejo con unos anuncios, ¿no? Si tú quieres algún devocional o algún libro de estudio, bueno, al final ahorita de este video te aparecerá un pequeño comercial, si lo podemos llamar así, donde puedes tú encargarte algún devocional. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y nos vemos pronto. Bye. Si te gustaría obtener alguno de estos devocionales, libros de estudio o libros para colorear, encontrarás un enlace en la descripción del video que te llevará a la página de Amazon para adquirirlos. Si aún no te has inscrito en el canal, te animo a que lo hagas para no perderte ninguno de los videos que estamos subiendo. Gracias por esperar hasta aquí. Que nuestro Señor te bendiga y nos vemos pronto.